con especialistas de RR Noticias. Bien, amigas y amigos, ya saben ustedes, cada 8 días nos sentamos a platicar uno de los grandes temas de la agenda pública, pues obviamente las renovaciones en las dirigencias partidistas de oposición han ocupado la agenda y vamos a hablar de eso este miércoles. Cuestionadas por los malos resultados obtenidos en el pasado proceso electoral, las dirigencias del PRI y del PAN se enredan en el proceso de reelección. Alejandro Moreno busca mantener la presidencia del partido hasta el 2032, mientras que Marco Cortés está con la mirada puesta en dejar a alguien afín a su grupo político. ¿Se encaminan PAN y PRI a la autodestrucción? Quien se ha convertido en el peor dirigente del PRI al perder en 5 años 11 gubernaturas, paradójicamente se podría convertir en el primer presidente en mantenerse en el cargo por 13 años. Alejandro Alito Moreno asumió la presidencia del PRI en 2019, cuando entonces el revolucionario institucional tenía el control de 12 gubernaturas. 5 años después, el PRI solamente logró ganar una y retener otra para quedarse con 2. Apenas el año pasado, Moreno Cárdenas había conseguido, pese a las protestas de los militantes inconformes, prorrogar su dirigencia hasta este año, una vez concluido el proceso electoral. Sin embargo, pese a la debacle electoral del partido, la Asamblea Nacional aprobó modificar los estatutos y abrir la posibilidad de que Alito Moreno extienda su mandato hasta el 2032. Lejos de mediar con los inconformes, Moreno Cárdenas ha amenazado con expulsar del partido a todos aquellos que muestran su desacuerdo con la dirigencia. Otrora acérrimo rival del PRI, el PAN también vive sus propios infiernos. Bajo la dirigencia de Marco Cortés, Acción Nacional pasó de gobernar 11 entidades a quedarse solamente con 4. Pese a las voces que han pedido su renuncia, Cortés Mendoza se ha mantenido firme en la dirigencia panista. Ante el lanzamiento de la convocatoria para la elección de la nueva dirigencia, militantes como Eduardo Rivera, Kenia López Rabadán, Adriana Dávila Fernández y Damián Cepeda han levantado la mano. Sin embargo, los reflectores panistas se dirigen al coordinador blanquiazul en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, quien sería el que contaría con el respaldo de la actual dirigencia. ¿Se encaminan PRI y PAN a su propia destrucción? ¿A qué puede aspirar una oposición cuyos pilares se desmoronan internamente? Pues ahí están las preguntas que hace Tere Garay, directora de RR Noticias, esta mañana para arrancar la discusión. Saludo a nuestros invitados a la mesa como es habitual, fueron sorteados previamente y los presento en el orden en el que habrán de intervenir el día de hoy. Aquí tengo a Juan Luis Íñiguez, mi querido Juan Luis. Apreciado Ángel, muy buenos días, un gran saludo a todo tu auditorio. Don Jorge Luis Montes, bienvenido. Muchas gracias Ángel, como siempre mucho gusto estar aquí contigo y todo tu auditorio. Gracias, va a estar hoy a la distancia don Sergio Camacho, bienvenido Sergio. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Don Víctor Cuevas, ¿cómo le va? Un privilegio estar en este espacio radiofónico, el más escuchado las mañanas de Querétaro. Bueno, el día de hoy les agradezco además que me tengan un poquito de paciencia porque ya anda batallando la garganta, entonces de repente si la garganta nos da lata, intenten no hacerme mucho caso, señores de la mesa y mi querido Sergio a la distancia también, y por supuesto ustedes amigos y amigas que nos escuchan esta mañana. 1 minuto para cada quien, primer punto de vista de cada uno de ustedes. Adelante, Juan Luis. Pues Ángel, con toda la certeza, comentarte que en el caso del PAN estoy totalmente de acuerdo con aquellas expresiones internas en las que coincidimos que el PAN no fue un invento, así que no hay que reinventarlo. Me parece que es el momento de poner la mira en aquellas condiciones que nos permitan, sin duda, abrir el propio PAN a los mismos panistas y que cada ciudadano de buena voluntad que encuentre en el PAN la posibilidad de una coincidencia ideológica que llegue con esa intención de trabajar por México, debemos darle pase directo. Es el momento de que todos los ciudadanos que quieran participar en favor de México sigan encontrando en Acción Nacional un instrumento y un espacio que permita su formación cívico-política y que les dé el espacio de proyección para hacer un trabajo en favor de los más necesitados. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Jorge Luis Montes, ¿qué opinas de estas renovaciones partidistas? Sí, Ángel, bueno, pues es un tema evidentemente que ha estado en la agenda pública nacional, sobre todo con lo que acaba de ocurrir el domingo con el cambio a los estatutos y esta posibilidad de que Alito Moreno se perpetúe en la dirigencia del PRI.
quien había sido un crítico, el partido que había sido un crítico con el presidente López Obrador, diciendo que se iba a quedar otro sexenio, que era un dictador, etcétera. Grandes contradicciones. Creo que en el caso del PRI y el PAN, el tema va a ser si ganan los intereses personales y de grupo, que eso parece ser, o gana el interés por un proyecto colectivo que pueda emerger de estos dos institutos políticos. Vamos a ver si es eso. Creo que habría una posibilidad, pero eso sería sacrificar ciertas posiciones que ya tienen amarradas los dirigentes de esos partidos. Entonces creo que va a ser difícil, pero creo que va a ser entre esas dos cosas, si es por el bien colectivo o el interés de esos grupos que han estado en el poder en estos partidos. Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge Luis. Te saludo a la distancia nuevamente, Sergio, comentario. Mira, Ángel, pues la reconfiguración partidista de nuestro país comenzó pues ya hace muchos años, ¿no? Vamos, en el sentido cuando emerge Morena como este movimiento social, como esta fuerza, hace que los partidos empiecen a ajustar sus objetivos o más bien sus maneras de trabajo en pos de mejores resultados, ¿no? Desde el 2018 que se genera alianza PAN-PRD para la postulación de la candidatura presidencial, bueno, pues esa era la primera alianza antinatura, ¿no? De las que veíamos. Y entonces, bueno, así se ha venido dando esta reconfiguración a los momentos actuales, ¿no? Donde hablamos hace algunas semanas de la desaparición del PRD o de su pérdida de registro. Y entonces, bueno, pues ahorita le toca al PRI y al PAN redefinirse. La tendencia global o mundial es que también las cosas en la política tiren de un extremo hacia otro, ¿no? Y bueno, siendo el PRI un partido de centro, ya empezó Alito Moreno con el tema de su asamblea extraordinaria para perpetuarse en el poder, dando un paso hacia atrás en el PRI, pero sacando propuestas muy de centro, como podrían ser las priistas, ¿no? Ahora falta hacer acción nacional de aquí a octubre, donde precisamente muchos de los quejosos están hablando de la pérdida de identidad del partido. Entonces será muy importante cómo define a cada quien la identidad de los partidos y para dónde podría jalar la identidad de los mexicanos. Gracias, Sergio. Víctor Cuevas. Pues esta situación que estamos viviendo se debe de entender en el contexto del tiempo y la circunstancia específico que vive nuestro país. Es innegable que tuvimos una victoria aplastante, apabullante de Morena, donde obtuvo la confianza de más de 36 millones de votos. Y en ese contexto es muy importante que reflexionemos que tanto el PRI como el PAN son partidos de oposición, con la salvedad de que el PRI nace no como un partido de oposición, sino como un partido en el gobierno y que durante más de 7 décadas fue precisamente eso, el partido en el poder, lo que naturalmente genera que institucional, organizacional e inclusive ideológicamente el planteamiento del PRI esté como un partido de gobierno, no como un partido de oposición. Entender que la realidad ahora como partido de oposición nos exige y nos orilla a tomar decisiones y cambios que pueden ser profundos y trascendentales para tener un mejor para actuar con mayor responsabilidad y sobre todo para dar mejores resultados a la población, que son otros 60 millones de personas los que no creen en Morena, pues es parte de los procesos que se deben de seguir en estos ánimos de renovación de los partidos en un esfuerzo por darle resultados a la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias, mi querido Víctor. Evidentemente la mesa se ha planteado a propósito, ya lo decía Jorge, de lo ocurrido el pasado domingo con esta asamblea del PRI, donde gente leal, digo, pues no lo vamos a decir de otra manera, así ha pasado, gente leal a Alejandro Moreno cambió los estatutos, con lo cual rompió, pues digamos, la piedra fundacional del PRI, que era el principio de no reelección, cuando los caudillos se juntaron allá en los años 20 y lograron construir una institución política pues para evitar las matazones que se estaban dando en ese momento ya después en la época posrevolucionaria. Pues el principio básico era vamos a ponernos todos de acuerdo para que nadie se quiera perpetuar en el poder. Ahora lo que estamos viendo dentro de este instituto político es justamente la posibilidad de que alguien se enquiste en ese asiento y pues ahora sí que dice Tere Garay, no entienden que no entienden. Pues yo creo que buena parte de la militancia le ha dicho claramente a Alejandro Moreno, lo decía el señor Labastida, lo decía el señor Beltrones, lo han dicho otras vacas sagradas del priismo, pues en vez de que enquistarse ahí, aires nuevos, pero evidentemente no va a suceder. Y es que el tema, pues estamos hablando en simple y sencillamente para los meses por venir, bueno, para el año fiscal serán 5,000 millones de pesos los que va a manejar el señor Moreno, pues
Esa cárcel me late 4 veces, imagínense nada más. En fin, ¿qué opinan del asunto, Juan Luis Íñiguez? Mira, en lo personal, yo siempre tuve claro desde mi formación interna en el Partido Acción Nacional que al PRI tendríamos que aprender a respetarlo como rival. Sin embargo, bueno, pues me queda claro que en el año 2000 fue avasallado y 12 años después tuvieron la posibilidad de levantarse y ganar nuevamente la presidencia de México. Por lo que me queda perfectamente claro que al PRI no lo puedes dar por muerto a menos de que sean ellos mismos, los priistas, los que quieran morir políticamente. Y hablando metafóricamente, 2 balas de odio terminaron en el 94 con su mejor elemento. Hoy, 30 años después, las balas de la intolerancia y de la ambición sin límite tienen al priismo en un fuego cruzado que nadie entiende y que nadie espera que no encuentren ellos mismos una solución a esa gran situación crítica que viven en este momento. Muchas gracias, mi querido Juan Luis. Preguntártelo, Jorge Luis Montes, ¿qué onda? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se niegan a generar nuevos aires en el PRI? Sí, yo creo que gana esta postura de los intereses de grupo, intereses personales, en la designación de las candidaturas de representación proporcional fue muy evidente. Alito además va a ser legislador. Y es increíble pero real el respaldo que tiene Alito el domingo con esta aprobación. Habría que ver cómo operó, qué prometió, qué compromisos hizo para que lograra ese respaldo y, como decías, que se ganara la lotería prácticamente con esta posibilidad. Ahora, es perturbador escuchar a Alito Moreno porque después del peor momento en la historia del Partido Revolucionario Institucional, que viene de la Revolución Mexicana, él se presenta como la solución a ese partido que no tuvo candidata a la presidencia de la República, que tuvo las mayores derrotas, decía, en la historia, y que además tiene una definición contraria a los principios del nacimiento del Partido Revolucionario Institucional, que era la no reelección. Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge. Sergio, a la distancia, ¿qué opinas de este asunto, este enquistamiento por parte de Alito? Pues mira, Ángel, ya lo mencionaba hasta hace un momento, ¿no? La partidocracia creada en nuestro país es un excelente negocio, ¿no? Y ese 3%, por no hablar del PRI, por hablar de partidos más pequeños o en otro momento más pequeños, pues han sido una perfecta oportunidad de negocio para querer permanecer ahí. Entonces, Alejandro Moreno, ante la debacle electoral que ha sufrido su partido, bueno, pues busca cómo no perder el dominio o el manejo de esa enorme renta que le damos los mexicanos, ¿no? Desafortunadamente, y lo comentaba Víctor también, bueno, pues el PRI fue un partido que se creó en el gobierno para hacer gobierno, ¿no? y se ve a leguas que le está costando mucho trabajo ser oposición, y es muy paradójico cuando muchas voces críticas ahora mismo de Alejandro Moreno, pues son quienes permitieron o dieron pie a que emergiera Morena como una fuerza política de oposición ahora en el gobierno, y que ellos no saben eso como oposición, cuando en su momento el gobierno no hicieron lo propio para que no se diera un movimiento como el que ahora se vive. Muchas gracias, mi querido Sergio. Preguntártelo también, Víctor, pues qué pasa ahí y por qué esta insensibilidad, vamos a decirlo así, por parte de Alejandro Moreno para escuchar las voces divergentes en su partido. Yo creo que lo que se vivió el pasado domingo en la Asamblea Nacional del PRI se debe de entender en el contexto del tiempo y la circunstancia. El tiempo y la circunstancia de entrada obligaba a la realización de una asamblea ordinaria, porque así lo marcan los estatutos, para precisamente reflexionar acerca del futuro del partido y sus documentos básicos. Y en esa reflexión yo creo que resulta bastante peculiar cómo aquellos que habían abandonado al partido son precisamente en estos momentos donde lo resurgen. Decía muy bien Sergio, esas voces críticas que apoyaron el crecimiento de Morena, que permitieron que Morena se encumbrara en el poder y que hoy pareciera que por encargo de Morena vienen precisamente al partido a tratar de señalar, de acusar o de incidir, cuando inclusive muchos de ellos ni siquiera militantes son. Y entonces parece curioso porque pues al nopal se le acercan solamente cuando le ven tunas, porque esta competencia que se señala por los recursos, pues al final es una de las motivaciones, pero pareciera que también es una de las motivaciones de esos críticos férreos que pues no estoy contento porque no soy yo el que estoy disponiendo de ese ejercicio, y
Por otro lado, sí se puede reconocer que el líder de la Alianza Fuerza y Corazón por México, político y moral, fue Alejandro Moreno, comiéndose a Jesús Zambrano y a Marco Cortés, y eso es indiscutible e innegable. Eso sí, tiene un colmillazo que, pues la verdad, nadie se lo discute, y bien que mal, pero miren, contra viento y marea, y a pesar de lo que se le ha dicho, es más, a pesar de la furia que también despertó en su momento desde Palacio Nacional, ahí sigue contra viento y marea Alejandro Moreno. Es algo también que hay que reconocerle, tiene el cuero bastante, pero bastante duro. Amigas y amigos, más de la mesa de esta mañana, el contexto con Tere Garay. La decisión tomada por cercanos a Alejandro Moreno en el Congreso Nacional del PRI para modificar los estatutos y permitir la reelección del presidente del partido abre la puerta para que Alito pueda permanecer al frente hasta el 2032, manejando las prerrogativas del partido. En tanto, analistas consideran que Marco Cortés buscará implementar algo similar al interior del PAN a fin de imponer a alguien cercano y mantener el control del partido. ¿Es este el último clavo para el ataúd del tricolor? ¿Permitirán una imposición cupular los militantes panistas? ¿A qué le apuestan el PRI y el PAN en la elección de sus dirigencias? Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por esta cápsula de contexto. Y bueno, pues la pregunta que hacía Tere ahí, o más bien lo que explicaba, muchos analistas ya dan por sentado que Alito, más bien Marco va a ser un Alito en el Partido Acción Nacional en los meses por venir, es decir, acomodar las cosas, ya no tanto para quedarse él, pero sí para que se quede alguien que sea su incondicional dentro de la cúpula partidista en el PAN. Entonces, pues es lamentable porque sobre todo, y yo lo he dicho durante todos estas semanas, atacando los resultados del 2 de junio, si volteamos a ver, por ejemplo, lo que pasó en la elección en Inglaterra, al día siguiente de que tuvieron esta debacle en el Partido Conservador, el señor Rishi Sunak puso su renuncia, fue con el rey, le dijo con permiso, ya nos vemos. Y a la media hora ya estaba despachando el nuevo primer ministro. ¿Por qué son tan socarrones los dirigentes de los partidos de oposición para entender que en buena parte los resultados de la debacle del 2 de junio les tocan a ellos y bien harían en ponerse a un lado? ¿Por qué, Juan Luis? Mira, me parece que es una lectura incorrecta de parte de algunos analistas que consideran que en el PAN hay esa línea vertical en el que hay un dirigente que apuesta por una continuidad y que de manera natural así va a darse, ahora sí que por arte de magia. Y no es así. Esto es una falta de respeto a la militancia, que vamos a tener una extraordinaria posibilidad de participar en este ejercicio de renovación, que creemos que la democracia no es un peligro al interior, sino que es una oportunidad y que permite sin duda alguna reorganizar a las fuerzas internas del partido para orientar sus propósitos hacia ese entendimiento que cada militante de Acción Nacional es un continuador del sueño patriótico del fundador Manuel Gómez Morín, y que hoy tenemos una muy importante posibilidad de conectarnos de nuevo con esa sociedad que está esperando que el PAN se vuelva a definir como un partido de derecha que defienda la vida, la familia y ese metro cuadrado de cada mexicano de la clase media. En eso tienes razón, Juan Luis. Normalmente el ADN del priista ha sido ser disciplinado y el ADN del panista siempre ha sido ser divergente y decir, aquí está también mi voz. Será interesante ver qué va a pasar en los meses por venir. Jorge Luis Montes. Sí, puede, como decía Tere, en el intermedio ser el clavo último del ataúd. Ahora, también es importante reconocer que las circunstancias y el contexto actual para la oposición en México no son sencillas, que está enfrente un Andrés Manuel López Obrador con alta eficacia, con mucho apoyo a la clase social, económica, que no había recibido apoyo, que es la mayor parte de la ciudadanía. Sí. Se ha fortalecido mucho el gobierno del presidente López Obrador, se ha ratificado en las urnas el pasado 2 de junio con más votos inclusive que los que tuvo López Obrador ahora para Claudia Sheinbaum. En ese contexto, el PAN y el PRI me parece que siguen tomando decisiones que no les favorecen, no crece la oposición en México desde mi punto de vista, pero pues eso a Morena le favorece. Seguimos
con posiciones que son en beneficio nuestro y en detrimento para la oposición en este país. Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge Luis. Preguntarte también, Sergio, justamente esta circunstancia, el hecho de que pues estas dirigencias en la oposición ya se sienten pues los dueños del castillo y no quieren entregar las llaves, no más que pues tarde o temprano se van a quedar encerrados ahí porque la realidad pues que está cambiando, Sergio. Así es, Ángel. Lo importante va a ser esto, ¿no? Con esta reconfiguración política, ¿a quiénes van a representar? Porque, bueno, en un momento determinado estaba muy clara la identidad de cada partido, ¿no? Insisto, emerge Morena dándole voz o visibilidad a todo este sector que también mencionaba ahorita Jorge Luis. Bueno, ¿qué le queda para la oposición? Insisto, globalmente parece que las cosas tiran de un extremo a otro y parece que en tirar en esos extremos se pierde cierta identidad. Vamos, los priistas ahorita con la reelección de Alejandro Moreno ya lanzaron un primer guiño, un primer puente de plataforma política donde habla de una participación del 60% de las mujeres en los cargos de elección, creación de secretarías de innovación, tecnología, como también acaba de pasar en el gobierno federal, pero también otras como de diversidad sexual, pueblos indígenas y afromexicanos. Vamos, en algunas cosas no hay mucha identidad con lo que sería las plataformas políticas de acción nacional. Entonces, ¿cómo se va a reconfigurar esta oposición cuando, insisto, fuerzas dentro de Acción Nacional también tienden a cierta radicalización? Va a ser muy complicado para la oposición si quiere mantenerse unida contra un Morena que con sus más de 30 millones de votantes puede perpetuarse un buen rato y convertirse, como lo comentamos hace algunas semanas, también en el nuevo partido hegemónico. Bien, muchas gracias, mi querido Sergio. Víctor. Me parece que esta renuncia después de los resultados electorales que exigen muchos de los opositores y los críticos a las dirigencias de los partidos sería una salida fácil. Y es que al final del día también se debe de asumir con responsabilidad que las derrotas deben de atravesar un proceso de reflexión profundo para entender qué es lo que el partido está haciendo mal. Y en este caso yo sí considero que el capitán del barco se debe de quedar para dirigirlo en estos momentos de tormenta, porque indudablemente Alito Moreno es el más experimentado, el más capacitado y el que ha demostrado tener los mayores tamaños de operación política para hacerlo. Y recordar en este ejercicio la reflexión del Partido Laboralista Inglés, un partido que prácticamente se borró en los años 80 y que 20 años después alcanzó a resurgir para volver a perder las elecciones y que apenas el fin de semana pasado acaba de dar nuevamente una muestra de resurgimiento impresionante que nos demuestra que en política no hay victorias para siempre ni derrotas eternas y que efectivamente al PRI no lo puedes dar por muerto. Bueno, muy bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Y bueno, pues vamos ahora a la ronda final de comentarios, si les parece a ustedes. Vamos con 30 segundos para cada uno de los participantes. Juan Luis Íñiguez. El PAN que queremos no debe de ser una simulación de una fotografía de personas que se abrazan en público y que se hacen pedazos en lo privado. En el PAN que queremos necesitamos un momento de reflexión profunda en donde seamos responsablemente generosos y que cada panista sepa que puede participar con el aprecio del valor de la libertad en este proceso de renovación. En el PAN no hay línea válida, necesitamos un análisis que sea sincero y en una mesa donde no aspiramos a pensar igual, pero sí a pensar juntos. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Don Jorge Luis Montes, 30 segundos. Sí, vivimos en un momento coyuntural. Estas renovaciones de los tres principales partidos en el país, ya también incluyendo a Morena con Luisa María Alcalde, que ha levantado la mano para dirigir nuestro movimiento, la actual secretaria de Gobernación, me parece que van a ser claves para el futuro de los tres institutos políticos. Creemos que Morena seguirá consolidándose en tanto que la oposición no pueda consolidar buenas definiciones para su futuro. Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge Luis. Sergio Camacho, 30 segundos. Así, Ángel, mira, pues me parece que a América Latina todavía le queda un ratito con algunas excepciones en tender hacia la izquierda, ¿no?
Veremos si Morena da más pasos hacia la izquierda ahora con el potencial o probable alejamiento, si es que se da del presidente López Obrador y la nueva representación de Claudia Sheinbaum. Y lo comento porque, bueno, pues el PRI parece que da también un paso hacia la izquierda, ¿no? Buscar congraciarse con ese sector de la población que tiene identidad con esa ideología. Y bueno, pues esto probablemente obstaculice lo que en su momento fue la alianza por México, ¿no? La alianza opositora. Entonces veremos cómo se logra consolidar, porque bueno, bien lo dijo Juan Luis, se puede pensar diferente, pero se puede pensar juntos, aunque al final las diferencias ideológicas pueden ser enormes brechas. Gracias, Sergio. Víctor Cuevas, cierras la mesa esta mañana. Lo dije en la Asamblea Nacional del PRI, lo sigo sosteniendo. Somos herederos de dos historias. Una historia de 70 años de gobierno que formaron las instituciones públicas, políticas y democráticas de este país, sin las cuales no se podría entender el México moderno. Pero también somos herederos de una historia trágica, de una historia negra de aquellos que utilizaron las siglas y los colores del PRI para enriquecerse, para favorecer intereses personales y para cometer actos atroces en contra de la población. Pero esa no puede ser una carga que llevemos los priistas. Por eso pugno por un cambio y una renovación, no solamente en los documentos básicos, sino también en el nombre y los colores del partido, que creo es fundamental para el resurgimiento de este instituto político. Bien, muchas gracias, mi querido Víctor. Qué nutritiva ha estado la mesa del día de hoy. Les quiero agradecer enormemente a los cuatro sus puntos de vista. Nos ayudan obviamente a entender lo que está pasando ahora mismo en estas dirigencias y también pues ir vislumbrando cuál será el rumbo de los meses y acaso los años por venir en esas formaciones. Gracias, mi querido Juan Luis Íñiguez. Chiva, hermano. ¿Qué te digo, Chiva, hermano? Bueno, pues hay el primer empate. Vamos por los Xolos el próximo viernes. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Mi querido Jorge Luis Montes, siempre un gusto recibirte. Igualmente, Ángel, gracias a ti, a todo el auditorio y a los compañeros de la mesa. A la distancia, don Sergio Camacho, le mando un abrazo. Don Ángel, también a la distancia te mando un abrazote a ti, a todo el equipo de Redes Noticias, a mis compañeros de mesa y a todo tu auditorio. Acá lo esperamos dentro de 8 días. Don Víctor Cuevas, un gustazo. El gusto es mío y empezó la temporada de Luciérnagas en Amealco. Vayan a darse una vuelta, es un espectáculo maravilloso, siempre respetando y cuidando el medio ambiente. Muchas gracias a los cuatro, siempre un gusto recibirlos. Aquí nos encontramos dentro de 8 días. Esta que estuvo buenísima, esta mesa del día de hoy, se queda en rrnoticias.mx, también en nuestras redes sociales para que ustedes la compartan en su propio WhatsApp, en el Face, en X, en Insta, donde ustedes gusten. Ahí está también la red o el enlace para que ustedes puedan compartir esta interesante mesa del día de hoy. Son las 8:03, regreso enseguida contigo.